Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos en el nombre del Señor. Qué precioso es estar juntos y en armonía. Quiero darles la bienvenida a la distancia a esta casa de oración, Puerta de Bendición, donde nos reunimos para estudiar, para meditar en la palabra del Señor, capítulo por capítulo y verso por verso. ¿Y qué crees? Estamos bien contentos porque hoy precisamente vamos a iniciar con una nueva serie, una extensa serie llamada Éxodo. Exactamente, vamos a estudiar el libro del Éxodo. Si recuerdas, los que estuvieron con nosotros en el libro de Génesis, fue una aventura emocionante, edificante, fue una aventura preciosa. Pasamos por mucho tiempo, pero pudimos extraer de ese precioso libro de los orígenes muchas enseñanzas para nuestra vida. Y encontramos a Jesús por todos lados dentro del Génesis. Ahora que hemos terminado la carta a los Corintios, regresamos al Antiguo Testamento y vamos a estudiar el libro del Éxodo. Así que saca tu pluma, saca tu lápiz y prepara tu corazón, toma tu lugar, siéntense cómodamente, pongan esta transmisión en la pantalla más grande de la sala y comenzamos con una oración. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos uses y que nos hables a través de este libro, Señor, tan precioso, de la liberación, de la salida. Este libro, Señor, el cual tiene virtud y que nosotros necesitamos y queremos para nuestra vida. Por favor, háblanos y toca nuestras mentes y toca nuestros corazones. Queremos bendecirte. Bendice, alma mía, al Señor. Bendícelo y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Este libro del Éxodo, un libro donde el pueblo de Dios pasa por aflicción, una gran aflicción. Sabemos, creo que lo que más distingue a este libro son las plagas y la salida precisamente de la esclavitud que ellos tienen en Egipto. Para darte una breve introducción de lo que vamos a estudiar, bueno, es el segundo libro de la Biblia y el segundo libro que escribe también Moisés. Moisés es quien escribió este libro. Y es la continuación, Éxodo es la continuación de lo que ya estudiamos previamente en Génesis. Aunque hay un lapso más o menos de 3 siglos y medio, y podemos verlo en la Escritura, Génesis capítulo 15, versículo 13, dice así: Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Ahora en el capítulo 12, en el versículo 40, esto es para que hagamos un poquito de cuentas en qué momento se escribe el libro del Éxodo. Dice Éxodo 12:40: El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. O sea, ellos vivieron en Egipto un total de 430 años. Éxodo significa la salida. Es el segundo libro de la Torá, que para los judíos, en la Torá, que son los 5 primeros libros de nuestra Biblia, a este libro de Éxodo ellos le llaman el Semot o Shemot, que toma el nombre de las primeras 4 palabras del primer versículo, que dice: estos son los nombres. Eso significa Semot o Shemot, estos son los nombres. Bueno, para recordar un poquito, ustedes sabrán por el estudio que tuvimos de Génesis que entraron a Egipto por la benevolencia de Dios a través de José, y los que entraron fueron 70 de los descendientes de Jacob. Génesis 47, versículo 27 nos cuenta este dato. Y dicen algunos estudiosos muy conservadores con los números que más o menos salieron 2.100.000, aunque otros estudiosos coinciden en que llegaron hasta los 3 millones de personas que salieron de Egipto. O sea, imagínate, entraron 70 y se multiplicaron hasta 3 millones
para salir de esta esclavitud. En ese tiempo estaba Amasís, el líder militar de Egipto. Ya estoy en el tiempo que vamos a estudiar ahora, que él encabezó una guerra contra los Hicsos. Los Hicsos eran reyes pastores, eran familiares de los israelitas, por así decirlo, de Abraham, mejor dicho. Eran familiares de Abraham y eran pues sus únicas amistades, porque no eran muy queridos. Entonces Amasías se levantó en guerra contra ellos, y después vino Ramsés II, que fue el faraón que trajo la opresión al pueblo de Egipto, y precisamente Ramsés II es que la Biblia dice que no conocía a José, y por eso trajo esta opresión al pueblo de Dios. Ahora, el protagonista del libro del Éxodo, ¿tú quién crees que sea? A ver, escríbeme ahí. ¿Quién crees que sea? Vamos a esperar unos segundos a ver quién es el primero en contestar. El protagonista del libro del Éxodo. Bueno, ahí les va. El protagonista no es Moisés. El protagonista es Dios. Siempre, en toda la palabra, el protagonista es Dios. El coprotagonista, por así decirlo, pues sí es Moisés, porque él destaca en este libro del Pentateuco. En Marcos, capítulo 12, versículo 26, por favor, acompáñame. Marcos, capítulo 12, verso 26, dice de esta manera: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Bueno, ¿por qué les leí esta cita? Para que comprobásemos en la misma escritura que el autor del libro del Éxodo es Moisés. Ahora, Moisés tuvo estudios en Egipto, en la Universidad de Egipto, le llamaban el Templo del Sol. Y esta educación que él recibió no lo preparó para seguir a Dios. Lo preparó incluso en la idolatría que tenían ellos, pero le enseñaron ciencia, le enseñaron matemáticas, lo cual, si tú recuerdas cuando estudiamos el tema de convicciones, cuando les quisieron imponer a Daniel y a sus amigos, ellos aceptaron la educación, porque la educación es buena. Este es un llamado a los muchachos que están estudiando. Si tú tienes un llamado para el pastorado, prepárate en el pastorado. Ciertamente un título de pastor no te da la facultad de ser pastor, pero es importante prepararnos. El pastorado es una convicción, es un llamado de Dios, pero necesita preparación. Así que si tú estás estudiando en la universidad alguna carrera, termínala. Sigue estudiando y prepárate en el Señor también para el llamado a pastor, a misionero, a evangelista, a ministro de tiempo completo en la alabanza, o yo no sé lo que el Señor te esté llamando, pero estoy seguro que ahorita tú estás sabiendo. Y si estás sintiendo algo, si sentiste alguna alegría, si sentiste en tu corazón que vibraba, que saltaba, pues prepárate, porque por ahí el Señor te está llamando. La educación que recibió Moisés fue en este Templo del Sol, una educación, vamos a llamarla científica y muy de Egipto, pero la preparación para conocer quién es el Dios de Israel la recibió en el desierto, y la recibió durante 40 años. Dios lo educó en el desierto y ahí se le reveló quién es Él. Por eso yo creo que se describe todo el libro de Éxodo con esta frase: yo soy. Porque se revela quién es Dios, se revela cómo es Dios, se revela a Jesucristo como Dios en este libro del Éxodo. Acuérdate que toda la Biblia habla del Señor Jesucristo y se revela su gran poder. Por eso, si yo pudiera describir en 2 palabras todo el libro del Éxodo, sería: yo soy. Ese es Dios.
Entonces, prepare su corazón para que precisamente a través de este libro podamos nosotros tener este peregrinaje y salir de lo que esté siendo esclavo. Esto describe nuestro salir del mundo, describe nuestro salir de la aflicción, nuestro salir de la tormenta. Prepárate para, en las líneas del libro del Éxodo, ir descubriendo e ir reflejándonos el propósito de Dios, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará en nuestras vidas. Mira, acompáñame por favor a la primera carta a los Corintios. Vamos por favor, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 11 vamos a ver el propósito de este libro. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. ¿Cuál es el propósito de este libro de Éxodo? Bueno, que nos sean un ejemplo. Toma el ejemplo de lo que está aquí escrito. Aprende. Dicen que un inteligente es el que caminando por la calle cayó en un hoyo, pero encontró la manera de salir y salió. Pero un sabio es el que vio al inteligente caer y le dio la vuelta al hoyo y él no cayó. Seamos sabios y reflejémonos en lo que está escrito en el libro del Éxodo. Si estás listo, toma tu Biblia, tus apuntes y arranquemos con esto. Éxodo capítulo 1, versículo 1. Vamos a extraer varias enseñanzas para nuestra vida, para nuestro ejemplo, que están en estos versículos. Dice el versículo 1 en adelante: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, versículo 3, Isaacar, Zabulón. Como ve, hasta este momento ya no están en orden los nombres. A ver si alguien se lo sabe, póngamelos en orden. Escríbalos ahí en orden, no vaya a Google a preguntar. Así como lleguen, yo creo que los niños se lo saben mejor porque los niños pasaron a recitarlos al frente. Póngame ahí cuál es el orden correcto. Continúa el verso 3. Benjamín, si se da cuenta, falta José, porque nombra primero a los hijos de Lea y después a los hijos de Raquel. Pero a José no lo pone aquí, a José lo va a poner en otro lugar. Versículo 4. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y estaban en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces, Éxodo es la secuela, va ligadito a Génesis. La muerte de José concluye con el libro de Génesis y empieza con el libro de Éxodo. Han pasado 3 siglos y medio entre el fin de Génesis y el versículo 7 de este capítulo. Sí, el versículo 7 de este capítulo número 1. Vamos al versículo 7. Dice así: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Aquí hay algo bien interesante. Aquí está el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Regrese a Génesis capítulo 15, por favor. Versículos 5 y 6. Dice así: y lo llevó fuera y le dijo: mirad ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 2 cosas que recordar de esto. La primera, Abraham no podía tener hijos, lo recuerda. Y sin embargo, sin tener hijos, él creyó a la promesa y bueno, él alcanzó a ver no más de 70. Fue lo que él alcanzó a ver. Entonces, tal vez si Abraham no hubiera tenido fe, él le hubiera dicho a Dios: Dios, no, que dijiste que como las estrellas.
Porque Abraham tuvo fe y sabía que se iba a cumplir, pase lo que pase. Así que si Dios te prometió algo, se va a cumplir, pase lo que pase. Y aquí empieza el cumplimiento en el Éxodo, como hubo una gran multiplicación. Ahora, Dios ocupó algo bien interesante, porque si usted recuerda cuando estudiamos Génesis, los egipcios consideraban a los israelitas como un pueblo ovejero. ¿Lo recuerda? Los menospreciaban. Ya llegaron esos ovejeros. Sí, váyanse, ustedes tomen esa tierra y no se nos acerquen, porque ustedes son pastores y nosotros somos pipiris nice, ¿no? Y gracias a Dios, gracias a esa discriminación que sufrieron ellos, no se mezclaron. No hubo una mezcla de egipcios con los israelitas, y pudieron ellos tener este crecimiento y pudieron tener ellos este fortalecimiento que Dios ya había designado. Esto trae a mi mente Romanos 8:28. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Te han discriminado, te corrieron del trabajo, no se hizo la empresa que iniciaste, vino a quiebra, como ahorita muchos que yo sé que nos están viendo, vino a quiebra, te dejaron, hubo divorcios, algún aborto no provocado, sino un aborto natural. Estabas ilusionado por el hijo, la hija que venía en camino y no llegó, te rompieron el corazón, te entusiasmaste con una persona y que a la mera hora te dijo, pues yo no estoy entusiasmado contigo, o simplemente te utilizó. Híjole, hermano, podría darte una lista muy grande, pero debes de saber esto, que si tú amas al Señor Jesucristo, si tú buscas su reino y su justicia primero, todo te va a ayudar para bien. Es su palabra, es su promesa, y sus promesas son sí y son amén. ¿Cuántos dicen amén? O mejor dicho, ¿cuántos escriben amén? Versículo 8. Vamos a seguir extrayendo las enseñanzas de estos versículos. Dice así: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, este axioma es bien importante, porque mira, si uno no pasa la enseñanza de generación a generación, se va a perder. La Biblia nos enseña que la responsabilidad de nosotros como papás, si tú eres papá, si tú eres abuelo, tu obligación es pasar a la siguiente generación la enseñanza, la Biblia, lo que ha sucedido, lo que ha acontecido, porque si tú no lo haces, va a llegar el momento donde no van a saber. Y mira, amados de Estados Unidos, mis amigos y hermanos que nos ven en Estados Unidos ha sido y todavía sigue siendo un país exportador de misioneros, y hay muchos misioneros. Lamentablemente en estos tiempos están tomando el evangelio de una manera muy, muy, muy ligera, le están tomando de una manera donde piensan que ser cristiano es solamente tener buenas acciones, ayudar a un país tercermundista, eso es bueno, pero eso no es ser cristiano. Están perdiendo el foco de lo más importante, que es su comunión y su vida en santidad. Y esto no nada más para mis amigos de Estados Unidos, todos los países. Pensar que por hacer algo humanitario nos hace cristianos es una mentira. Es bueno y debemos hacerlo, pero no es la evidencia de que somos hijos de Dios. La evidencia es nuestra vida de santidad en lo oculto, que consumimos, que estamos produciendo también, que estamos compartiendo a las personas. Entonces, nuestra obligación es compartir la enseñanza generación a generación. Me voy a echar un gol porque nos deja una enseñanza la industria de Coca-Cola. Yo creo que en todo el mundo conocen a Coca-Cola. Yo he estado en pueblitos, pero mire, así
que no aparecen en los mapas satelitales, no aparecen. Cuando yo me he metido en el GPS parece que no hay nada y ¡pum!, encontramos un pueblo. En nuestro caso, en los pueblos que yo he viajado son mayas y decimos, wow, mira, literalmente en medio de la nada encontramos este pueblo. ¿Y qué creen? Encontramos Coca-Colas también. Esto es interesante, ¿no? Entonces, cuando entrevistaron al ejecutivo de la compañía en Texas, Estados Unidos, le dicen, oiga, pues, ¿por qué usted tanta publicidad y tanta publicidad? Entonces, él explicaba que lo que ellos hicieron es que por cada botella de Coca-Cola, ellos destinaban un pequeño porcentaje de cada botella, un pequeño porcentaje para la publicidad. Entonces le preguntaron, ¿pero usted cree que sea necesario estar anunciando tanto si todo mundo conoce a Coca-Cola? Entonces este ejecutivo respondió y dijo, bueno, ¿usted ha visto alguna bolsa de café Arbuclé? Yo no la conozco, la verdad, pero fue lo que él contestó. Este café que él menciona y que yo no conozco y tal vez muchos no conocen, en su tiempo fue un café que era muy conocido. Era conocido en todo el mundo. Entonces los ejecutivos de esa empresa pues dieron por hecho que ya todos sabían y no siguieron invirtiendo. ¿Y qué pasó? Pues se olvidaron, al punto que no sabemos cuál es ese café. Algunos, si hay alguien que sepa cuál es ese café, díganme. Entonces él dice, nosotros en Coca-Cola hemos entendido esto, que siempre debemos de estar anunciando, y ha sido efectivo. Lo mismo con nuestros hijos, no des por hecho que son cristianos. Nacieron en un hogar evangélico, gracias a Dios, si es el caso. No des por hecho que ya saben. Tú explícales. Ahora que estamos encerrados en casa, es un buen momento para tener iglesia en casa. Iglesia en casa es que te reúnas con tus hijos y deja que ellos te compartan. Dales la responsabilidad. A ver, hijo, escoge una porción bíblica que a ti te guste y después nos compartes qué extrajiste de eso. Y él está haciendo una exégesis a su edad. Y platiquen y ustedes se enriquezcan y canten. Eso es iglesia. Iglesia no es un formato de ir a un lugar específico y entrar de tal manera. La iglesia es la congregación, la confraternidad, donde te juntas tú, donde estos 2 o 3, 5, 10 en tu casa y alaban y cantan, y uno de tus hijos dirige las alabanzas, otro lee una lectura bíblica, juntos oren, doblen sus rodillas. Eso es la iglesia. Y es importante que nosotros pasemos de generación en generación el mensaje del Señor. Bueno, ¿qué pasó con este faraón y con el pueblo? Pues como no pasaron la información, se olvidaron de ellos, los dejaron por allá, pues a este faraón no le importó lo que hizo José, ni supo quién es, ni sentía ningún aprecio por él y lo dejó a un lado. Y esto llevó al versículo 9, los problemas que se metieron y que te puedes meter con tus hijos si no les compartes la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Soy muy insistente y no me cansaré de repetírtelo hasta que te quede claro. ¿Tú crees que tus hijos son salvos porque nacieron en un hogar de cristianos? Te equivocaste. Tus hijos van a ser salvos cuando reconozcan y confiesen que Jesucristo es su Salvador y su Señor. Están dispuestos a obedecerle. Y ellos lo pueden hacer, no importa la edad. Instrúyelos, guíalos, dirígelos. Verso 9. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra,
Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Bueno, sí había una posibilidad de que esto sucediera, ¿no? Aunque también de parte de Israel había un agradecimiento a Egipto. Pero, ¿qué es lo que hicieron ellos? Pues tomaron el peor consejo, tomaron el consejo del mundo, aplastar a los demás para que no les quiten la avaricia, el egoísmo. No, vamos a destruirlos. No dejar que otros progresen con tal de que no progresen más que yo, o que me roben, o que hagan. Y esto es un fenómeno en las redes sociales. Ver a alguien que está progresando, que le está yendo bien, y en lugar de alegrarte y bendecirle, no, vamos a boicotearle, vamos a hacerle, deseándole mal. Dios santo, deseándole mal a las personas. No lo hagas. Si ves a un ministerio, si ves a una familia, si ves a una empresa que está progresando, si ves a una persona que está progresando, bendícele. Y si en tu corazón se llega a meter un pensamiento como de envidia, de egoísmo, en ese momento repréndelo y entrégaselo al Señor. No creas que Dios va a decir, ¿cómo vienes con este pensamiento? No. Te aseguro que Dios va a decir, ya lo sabía, pero qué bueno que lo confiesas. Porque el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia, y Dios sana tu corazón. Porque mira, el único que acarrea problemas con la envidia, con este mal pensamiento, una, entre comillas, sabiduría del mundo, te va a traer problemas a ti, no a la otra persona. A ti te va a traer problemas, pero la otra persona, si es un hijo de Dios, va a ser bendecido. Porque la Biblia dice que cuando te quieran maldecir, el Señor torna todo eso en bendiciones. Entonces, entre más critican nuestro ministerio, entre más atacan el ministerio, entre más no quieren que progrese, estoy hablando a título personal, ¿no? El ministerio, al contrario, más crece y más se multiplica. Así que mejor bendícenos y bendice a aquellos en los que tú llegues a tener este sentimiento. Entonces toman esta mala decisión, ¿verdad? De hacerlos esclavos. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Esta palabra es importante. Su motivo era molestarlos. Ellos querían molestarlos, poniéndoles cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Entonces los israelitas fueron obligados a trabajos forzados, pero algo claro, ellos no edificaron la pirámide de Giza. Los israelitas no edificaron estas pirámides que has visto y que ya sabe que los alien y todas estas cosas. No fueron ellos. La Biblia enseña que ellos edificaron estas ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés, y las edificaron con ladrillos que ellos mismos, siendo esclavos, fueron construyendo, ¿no? Al principio se les permitió usar paja y la paja ayudaba para que esto fuera algo mejor y más rápido, pero después del tiempo se les obligó a hacer el mismo número y les quitaron la paja para castigarlos más. Y la arqueología ha demostrado, porque ya se encontraron estos ladrillos, ya se encontraron, y la arqueología, la ciencia está descubriendo que esto que narra el libro del Éxodo es real y sucedió. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Ves lo que te digo? Entre más haya una opresión, entre más haya una persecución, entre más te molesten en el trabajo, entre más te amenacen, prepárate, porque más vas a ser fortalecido.
en el Señor es un principio bíblico. Ve lo que dice Génesis 15:13, ¿no? Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años, ¿no? O sea, estaba profetizado que les iba a pasar esto y que iban a ser esclavos. Ahora, a nosotros se nos ha dicho que vamos a ser perseguidos. No vamos a ser esclavos, pero sí vamos a ser perseguidos. Vamos a ser vituperados, vamos a tener aflicciones. Por ahí hay unos falsos diciendo que un cristiano no tiene aflicciones, que un cristiano no tiene sufrimientos. Son unos falsos. La Biblia enseña que lo vamos a tener, pero la Biblia nos enseña que somos más que vencedores. La Biblia nos enseña que vamos a pasarlo. La Biblia nos enseña que va a haber un propósito, que vamos a crecer, a aprender, que nuestra fe, nuestra paciencia van a tener una obra completa, que vamos a salir adelante más refulgentes. Hoy en la mañana oí una frase muy bonita y que decía: el oro genuino no le tiene miedo al fuego. Y tú eres oro genuino de Dios. No le temas al miedo. No le temas al fuego, no le tengas miedo. ¿Por qué? Porque vas a pasar y vas a ser prosperado, multiplicado en gran manera después de haber cruzado ese desierto. Y bueno, ellos tuvieron miedo, ¿no? Los egipcios tuvieron miedo porque les iba a hacer algo. ¿Y qué creen? Su miedo se hizo realidad, y eso sucede. Job, si no me equivoco, Job dijo: lo que temí, eso me sobrevino. Entonces, hermano, el temor no es de Dios, el temor no es bíblico. No tengas miedo. O sea, sí van a llegar momentos de sobresaltos, probablemente, como de repente nos llega, ¿no? Pero inmediatamente que lleguen, dice Primera de Pedro, tráelos a los pies de Cristo, ¿no? Echa toda tu ansiedad sobre Él, Señor, y Él cuidará de ti. Entonces, ese amor y esa bondad va a quitar el miedo. El comportamiento del mundo es el comportamiento que tuvieron los egipcios. Temieron y les sobrevino. Y ahí estás. Ay, que no me vaya. Ay, que no me pase esto. Y ¡pum! Te pasa. ¿No? No quieres, ahora vas a aprender. Vas a aprender que estando el Señor contigo, todo es posible. Lo que para el mundo es imposible, para Dios nada es imposible. Entonces ellos tuvieron este miedo, se hizo realidad, y hoy en día la cultura egipcia de ese tiempo ya no existe. Fueron exterminados. Ahora Egipto, este país de egipcio, es musulmán. Su cultura se extinguió. ¿Y qué crees? Al pueblo que le temieron y que quisieron extinguir y que quisieron exterminar, sigue existiendo. Si bien la cultura judía, amados hermanos, es algo que Dios ha cuidado, y nosotros como cristianos debemos de orar por ellos y debemos de bendecirlos y debemos de amarlos. En el corazón de un hijo de Dios no debe de haber odio por esa nación, no debe de haber rencor, ira, celos, no debe de haber nada contra esa. Al contrario, debemos estar orando por ellos, porque si bien por causa de su pecado y su falta de fe son sitiados, son perseguidos, son asolados, nuestras oraciones son para que ellos ya lleguen al conocimiento de Cristo, del verdadero Mesías. Siguen esperando al Mesías y no se dieron cuenta que ya vino. Y nosotros oramos y les bendecimos. Señor, bendecimos a esta preciosa nación de Israel. Señor, les bendecimos, y que sea paz sobre ellos y sean guardados de sus enemigos en Cristo Jesús. Te lo pedimos. ¿Dónde está ese esplendor? Se fue, el de los egipcios. Versículo 13. Acompáñame, por favor, vamos a apurarnos. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza,
y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y algo que vamos a descubrir en este libro es que estas aflicciones siempre en el pueblo de Dios son para bien. La aflicción, hermano, en vez de destruirte, te hace más fuerte. En vez de traerte maldición, te trae bendición. Esto es increíble. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Lee esto, disfrútalo, subráyalo, enciérralo, márcalo, átalo a tu corazón. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Lo voy a leer para que entendamos un poquito más. En lo cual, en la aflicción, ustedes alégrense, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en varias, no en una, en varias pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, Él puso en nuestra genética espiritual que cuando seamos afligidos, cuando pasemos por la prueba, Él va a estar con nosotros. Y cada que pasamos por aflicciones, se hace cuenta que este es el horno de aflicciones, ¿no? Es caliente, ¿no? Y pasamos por las aflicciones, entonces nuestro ADN está preparado para que pasamos por ahí y cuando salimos en alabanza, gloria y honra, hermosos, refulgentes, victoriosos. Puedes decir, soporté esta prueba. Vas a voltear atrás y vas a decir, ¿cómo permití que esto me afligiera? Mira, qué sencillo era, porque tú eres oro. Dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Te das cuenta? Esta es la fe. No vemos al Señor Jesucristo, pero sabemos que está con nosotros, ¿no? Aunque yo no pueda verlo, yo sé que está obrando. Aunque a veces pareciera que hay un silencio y no siento, como hay personas que quieren emociones y quieren que se les paralicen los pelitos y quieren tener algún tipo de expresión para creer que el Espíritu de Dios está ahí. No es así, la fe va mucho más allá de eso. Aunque no pase nada, yo tengo la certeza de que el Señor está ocupando esta aflicción para un bien mío y de los míos. Porque soy bendecido, también puedo ser bendición. Yo soy bendición. Somos bendición. Dice segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea, y hermano, es leve, va a pasar. Y más si la comparamos con el tiempo en la eternidad. Va a pasar. Esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si alguien puede decir, no, pues es que la neta es bien difícil, ¿cómo le hago? Porque, qué difícil es pasar esta prueba, qué difícil es pasar esta aflicción. Bueno, la respuesta está en el versículo siguiente, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. No veas lo que se ve. No mires lo que estás viendo en ese momento. No mires el problema. Dice la Biblia, ve lo que no se ve. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en la victoria. Pon tus ojos más allá de lo que estás pasando. Esa es la manera de pasar la tribulación, de la esclavitud, cuando viene alguien y quiere destruir tu vida, y sabemos que nuestra lucha no es contra carne,
sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Entonces cuando ellos vienen y te quieren hacer sufrir y te quieren ver arrastrándote, porque el enemigo fue humillado a arrastrarse como un animal, él quiere que tú te arrastres igual. Entonces en ese momento no veas el dolor, no veas la aflicción, pon tus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en el pago que vas a recibir, en lo refulgente que vas a salir después de esta prueba, de este leve momento de aflicción. Sigue diciendo el verso 18, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Romanos 8:18 dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Puedes dar un grito de júbilo ahí donde estás. Yo puedo escuchar aplausos hasta acá, que en la casa uno entiende que esto va a pasar. Las aflicciones van a pasar y no se comparan con el peso de gloria que tendremos después de ellas. ¿Te acuerdas de los apóstoles? Ellos fueron encarcelados por predicar el evangelio. Fueron azotados, fueron lastimados. Y ellos, después de pasar esta aflicción, en Hechos 5:41, ellos, fíjate lo que dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. ¡Qué precioso! Cuando pasamos este tipo de pruebas, es porque el Señor te ha tenido por digno. Vamos al siguiente versículo, versículo 15 de Éxodo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, bueno, aquí hay dos nombres interesantes, ¿verdad? No es el Fua, como algunos están ahí, ya saben, ¿no? Sacando demonios y ministrándole a las personas su fuá. No, nada de eso. Estas dos mujeres son mujeres preciosas, mujeres que impactaron en el reino y ayudaron a que la historia se escribiera. Vamos a ver por qué. Entonces las llama, y el nombre Cifra significa belleza y Fúa significa esplendor. Y al parecer estas dos mujeres tenían un puesto alto, eran algo así como las jefas de las enfermeras, ¿no? Las supervisoras de las enfermeras de ese tiempo. Y el verso 16 dice así, esto es lo que les dijeron, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es un hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Bueno, este es un segundo decreto del faraón, ¿no? Ahora van a matar a todos los hombres bebés. ¿Se da cuenta dónde viene todo este odio a los hombres? ¿Se da cuenta dónde viene este origen a los hombres? Yo le digo esto, amada hermana, el feminismo es malo en el concepto que ya han prostituido muchas personas. Así como el machismo no viene de Dios, el feminismo tampoco. Debemos entender esto. Delante de Dios no hay quien valga más y no hay quien valga menos. Dios estipuló roles, Dios estipuló gracias, dones, Dios puso diferencias entre hombres y mujeres, pero a pesar de las diferencias, de muchas maneras, delante de Dios y entre nosotros mismos, tenemos el mismo valor y somos iguales. Entonces este faraón quiso matar a todos los hombres, y este esfuerzo que Faraón está haciendo era un esfuerzo de Satanás, porque recuerde que en Génesis se profetizó el nacimiento de la simiente de Dios para destruir a la serpiente. Entonces
Satanás no es omnisciente, o sea, él no sabe las cosas, él no las sabe. Entonces él durante toda la historia estuvo tratando de destruir así a generaciones, tratando, según él, de evitar el nacimiento de Jesucristo, quien le aplastó la cabeza, tratando de evitar el cumplimiento de las profecías, pero que al final de cuentas sabemos que Dios lo ocupó a él para el cumplimiento, utilizó todo lo que él hacía para que se cumpliera lo que estaba escrito. Entonces él está haciendo esto de tratar de destruir, ¿no? Y aquí vemos el antisemitismo en su esplendor, ¿no? Su origen. Entonces hay quien pueda pensar, bueno, en la Edad Media, con los cruzados, lo recuerda usted, bueno, también ahí hubo una fuerza muy grande del antisemitismo contra los judíos, ¿no? Los descendientes de Sem. Pero bueno, acuérdese usted que en ese tiempo de la Edad Media fue cuando la iglesia se pervirtió, fue cuando surgió este movimiento mundial que hasta la fecha existe, que se mezcló con el gobierno y empezaron a cerrar las Biblias, nadie podía leer Biblias y solo un iluminado que no sé de dónde sacó que era el seguidor de Pedro y empezaron a cerrar las Biblias, empezaron a quemar las Biblias, empezaron a quemar a las personas que no creían lo que los hombres decían y lo que la Biblia, y los catalogaban de brujos o de brujas y los quemaban. Y fue en este tiempo donde se pervirtió la iglesia y se pervirtió lo que ellos llamaron Dios. Entonces, por eso fue un movimiento diabólico que lamentablemente fue tan fuerte, pero esto hizo que la iglesia despertara y que leyéramos la Biblia. Cuando se prohibió la Biblia, cuando se cerró, se amó leerla nuevamente. Yo espero que ahora que no nos podemos reunir juntos en armonía, por eso dicen, pues ¿cómo reunirnos juntos? Pero ahorita estamos reunidos y no estamos juntos, ¿no? Para que vean el poder de la Biblia que traspasa generaciones. Ahora que nos reunimos pero no estamos juntos, cuando nos podamos reunir juntos y en armonía, yo espero que suceda lo mismo, que aprecies y valores el reunirte, el venir a la casa de Dios, el estar con tus hermanos. De verdad es mi oración que esto sea una sacudida fuerte para el pueblo de Dios, porque la Biblia dice, no te dejes de congregar, y más cuando veas que son los tiempos finales. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? El que tenga oídos, que oiga. Entiende lo que te estoy diciendo. Estamos viviendo en los tiempos finales. Y ahorita te voy a comentar algo de... Tú podrías decir, pero ¿cómo? ¿Prohibieron reunirse o qué? Ahí voy. Aguántame, todavía me queda un ratito. Voy a apurarme y no me distraigas. Verso 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y esto, hermanos, es la definición, en un ejemplo, de lo que significa el temor de Dios. ¿A quién es menester obedecer? ¿A quién prefieres obedecer? ¿A los hombres o a Dios? ¿No? ¿Cómo se llamaban las jefas de las parteras? A ver quién se acuerda de sus nombres. Escríbanlo. 1, 2, 3. A ver quién le atinó. Ok. Yo creo que el significado de sus nombres tenía que ver con lo que ellas estaban haciendo y con su carácter definitivamente. Cifra y Fúa no obedecieron al decreto del rey. Y esto tuvo un propósito impactante en la historia, cambió la historia. Dios iba a usarlas y ellas sabían que debían desobedecer a Faraón, aunque sus vidas estaban en peligro. Escucha este concepto y este precepto bíblico para todos los cristianos en el mundo. Nosotros obedecemos primero y siempre a Dios antes que a cualquier hombre, antes que a cualquier otra autoridad. ¿Por qué? Ve el versículo que sigue, verso 18.
Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. No, o sea, fíjate la respuesta que le dieron. Y esto nos deja un precedente importante, interesante. Romanos 13 dice que nosotros debemos de sujetarnos a nuestras autoridades como cristianos, y no dice, porque ellos traen armas, ¿no? Y si tú no obedeces, pues van a hacer uso de la fuerza. Pero la Biblia dice, pero no lo hagas por las armas, hazlo para dar testimonio de que eres hijo de Dios. Entonces ahora las autoridades nos dicen que hay una contingencia y que debemos de ser prudentes y no proliferar este virus del corona que está infectando a muchas personas. Bueno, acatamos la instrucción. ¿Por qué? Porque sabemos que es prudente, porque no va en contra de lo que la Biblia nos enseña. Al contrario, vemos muchos ejemplos en la Biblia donde Dios les dijo: guárdense para que esta plaga pase, para que este momento de terror pase, ustedes métanse a su casa. Lo vemos muchas veces, como cristianos lo obedecemos. Pero si un día cualquier autoridad llegara a decirnos que hagamos o dejemos de hacer algo que Dios nos dice que hagamos, el llamado para toda la cristiandad es primero Dios y siempre Dios. Y lo vamos a hacer como lo hicieron ellas y como vemos otros muchos a través de la Biblia. En Hechos capítulo 5, por ejemplo, está la historia cuando les prohibieron a los apóstoles predicar. Si un día nosotros nos dijeran: está prohibido que ustedes prediquen, se equivocaron. No nos vamos a callar, hermano, no lo vamos a hacer. Aun cuando tratan de infundirnos miedo, hermano, los pastores y los ministros nos tratamos de mantener firmes en lo que el Señor nos enseña, ¿no? Por ahí me mandaron un escrito diciendo: si ustedes se reúnen, los vamos a meter a la cárcel. O sea, se equivocan. Lo estamos haciendo porque entendemos la prudencia, porque el Señor nos ha hablado y nos ha mostrado. Pero no nos van a callar. Pero no vamos a dejar de reunirnos cuando pase esta contingencia. Hermano, prepárate para reunirnos en el nombre del Señor y disfruta la libertad que tenemos, porque hay países donde sí los matan por reunirse. Quiero que veas, dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Aprovechemos la libertad que hasta hoy tenemos en Cristo y en nuestras naciones para hacerlo. Entonces, cuando trataron de impedirle a los apóstoles que lo hicieran, versículo 27 de Hechos 5, cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Regresemos a Éxodo capítulo 1. Vamos a ver estos últimos versículos para ir acabando. Verso 20 y 21. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y Dios hizo bien a los que primero ponen a Dios. Y tuvo un propósito más allá. El pueblo se multiplicó y nuevamente se fortaleció. ¿Te das cuenta de esas dos palabras? Se multiplicó y se fortaleció. ¿Y qué crees que va a pasar con la iglesia de Cristo estos días? Se va a multiplicar y se va a fortalecer en el nombre de Cristo. Verso 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. No solamente a ellas, porque ya antes las bendijo a ellas. A sus familias, a tu descendencia será bendita cuando tú pones a Dios primero y obedeces a Dios. Lo vimos con Daniel y sus amigos.
Lo acabamos de estudiar. Cuando no obedecieron la orden de Nabucodonosor, no, ni nos preguntes, no, vamos a doblar nuestra rodilla frente a esa imagen. ¿Y qué sucedió? Dios los bendijo. Dios los prosperó. Es un leve momento de valor que debes de cruzar. Es un leve momento de tribulación. Es un momento donde traga saliva y dice: Señor, aquí estoy y primero te voy a obedecer. Pero una vez que tú veas el resultado, bendición sobre ti, bendición sobre los tuyos por generaciones. Porque dice el Éxodo, dice la Biblia, que la maldición viene hasta la tercera y la cuarta generación. Pero la misericordia de Dios alcanza hasta 1000 generaciones. Así que yo creo que hay generaciones que yo no conozco, que no voy a conocer, pero por tomar la decisión de seguir a Cristo y ser firme, van a alcanzar la bendición. Mis nietos, mis bisnietos, mis nietos van a recibir la bendición de Dios por yo tener la convicción de ponerlo primero a Él y tener su temor en mi vida. Así sea. Y viene el tercer decreto. Vamos a ver este tercer decreto en el versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ahora abórtenlos. Primero era asesínenlos. Y ahora échenlos al río, ¿no? Y vamos a estudiar un poquito más adelante cómo con Moisés no desobedecieron, ¿verdad? Lo echaron al río también. No dijeron cómo, pero lo echaron al río. Entonces, si estas órdenes se hubieran llevado a cabo, seguramente el pueblo hubiera sido exterminado. Pero las órdenes de Faraón no fueron obedecidas, no fueron seguidas. En los capítulos siguientes del Éxodo nos revelan claramente cómo Dios levanta a Moisés para liberar a su pueblo. Y este libro de Éxodo nos describe la gran redención, la gran libertad de Dios. Como te dije al principio, nos demuestra que sobre Faraón, sobre las plagas, sobre la esclavitud, sobre las aflicciones, sobre el diablo, sobre lo que sea, está el gran yo soy. Está Jehová de los ejércitos, está el Dios Todopoderoso. En Éxodo vemos lo mismo que sucedió en Génesis y como terminó diciendo José, capítulo 50, versículo 20. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. Bueno, ellos ya lo estaban viendo. Tú ahorita no lo ves, pero lo vas a ver. Y vas a ver que todo lo que estés pasando es para bien. Hoy Dios está con nosotros y nada nos faltará. Así que en el nombre de Jesús, fortalécete. Oremos. Señor y Padre, Dios grande y misericordioso, queremos tomar todo lo que hemos aprendido de este precioso libro y hacerlo vida en nuestras vidas. Señor, que no entre por un oído y se salga. Yo te pido que pueda ser escrito como en una roca y lo vivamos día tras día, día tras día. Tú estás sobre todo y sobre todo, Señor. Y yo sé que lo que estamos pasando, este leve momento de tribulación, nos ayudará para bien. Y saldremos refulgentes, y saldremos bendecidos, prosperados. Y esta bendición alcanzará a nuestras familias, a nuestras generaciones. Dios, te entregamos. Ahora entrégale lo que tú estás pasando. Ponle nombre, o sea, dile: Señor, tengo esta necesidad, esta aflicción, me corrieron, no tengo dinero, no hay comida en el refrigerador, hay enfermedad. Tal vez a ti te infectaste, no solamente el coronavirus, tal vez fuiste infectado de influenza, de dengue, de otras enfermedades que están matando a mucho más personas, cáncer. Exprésaselo y dile: Señor, yo sé que este tiempo va a ser leve, es leve. Personas que están confinadas a sillas de ruedas, a muletas,
a enfermedades crónicas. Yo te animo en el nombre de Jesús. Este tiempo va a pasar rápido y tú vas a estar en la eternidad con el Señor. La eternidad no tiene fin. Disfrutarás muchísimo más de este leve momento de tribulación, así que gózate en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.